Gracias, Eduardo Manzanares, con el gusto de saludarte, Eduardo. Y en un momento más se va a sumar también a esta debate Ramsés Pech, es analista y asesor de la industria energética y económica, por supuesto. Pero bueno, primero nos arrancamos contigo, Eduardo, tienes la pista para ti. Y me gustaría empezar, se habla mucho, no sé si lo estuviste siguiendo, esta discusión que se dio esta semana sobre la reforma que presenta Claudia Sheinbaum sobre cambiar toda esta discusión que se está dando. Hay quien considera que simplemente es una reforma ideológica, retórica, que cambia una palabra, empresas productivas por empresas públicas y ya, listo, sin hacer un diagnóstico, sin ver las consecuencias. Hay quien considera que pues esto va más allá de eso. Eso es por un lado un tema, y por otro, y a ver si nos alcanza el tiempo, el tema de las energías renovables, que queda en el limbo completamente. Lo cierto es que se están discutiendo muchos temas y en la terca realidad seguimos viendo instalación de diablitos, seguimos viendo huachicoleo, seguimos viendo los pinchazos a las tuberías. Eduardo. Sí, Gabriel, qué gusto saludarte. Mira, a pesar de todo, reformas van, reformas vienen. Desde luego que se tiene que continuar con el deterioro de todo lo que se ha hecho en el pasado, sin pensar si es bueno o es malo, simplemente acabar con eso. Lo vivimos en la administración de López Obrador. Claudia Sheinbaum tiene que continuar con eso. La parte ideológica de estos cambios de empresa productiva del Estado a empresas del Estado, bueno, pues a final de cuentas lo real es que la Comisión Federal de Electricidad tiene una deuda a junio de este año de 460,700 millones de pesos, un 14% más en comparación a lo que tenía en junio del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que México le va a seguir apostando dinero bueno al malo, independientemente sea nuevamente una empresa pública o sea una empresa productiva del Estado. ¿Qué cambia? Pues que una empresa productiva del Estado es una persona moral, administrada y manejada por el gobierno federal, y una empresa pública pues es una empresa que está comercializando los productos, en este caso la luz o el petróleo, la gasolina y todos sus derivados, administrada por el gobierno federal. Entonces, más allá de todo esto, porque lo que nos van a estar vendiendo, Gabriel, es que se recupera la soberanía energética del país. Espérate, este ya se había recuperado desde los primeros meses de la administración de López Obrador, ¿o no? Pero eso es lo que nos están vendiendo y a lo que se está queriendo abocar gran parte, sobre todo de los diputados de Morena, que buscan pues meter esta narrativa de recuperar la soberanía energética. La realidad para mí es que tiene una deuda exorbitante la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, que se le sigue inyectando dinero y que con este cambio no se van a mejorar las cosas. Nosotros vamos a seguir pagando una luz muy cara. Y aparte, vamos a seguir teniendo constantes apagones. Y le sumas cómo estamos generando la energía, ¿no? Con combustible sucio. Bueno, pero precisamente sumo a este debate, a este intercambio de ideas, a Ramsés Pech. Él es analista y asesor de la industria energética y economía. Ramsés, bueno, lo planteaba hace un momento con Eduardo, esta reforma que se aprobó en lo general, ¿es una reforma ideológica, retórica, o sí realmente viene a ayudar a las empresas a sacarlas de pues estas deudas tan marcadas que se tienen? Ramsés. Yo creo que lo que pasó, lo voy a decir así, nos autochamaqueamos, y el Poder Legislativo hoy confirmó que no sabe nada de transición energética, independiente sean del Parlamento de Morena o de cualquier partido. Nos autochamaqueamos porque ya abrimos nuestras cartas antes de que discutiéramos el TEMEC en el 2026, y no nos esperamos quién fuera el presidente o la presidenta de Estados Unidos en estos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los diputados que tenemos hoy en día no saben nada de transición, porque la realidad es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad lo único que hizo es cambiarlo bajo una ley mercantil que estaban estas dos empresas, donde un privado o un particular, persona física o moral, podían tener una discusión ante una disputa bajo la ley mercantil, y ahora todos los que tengan que hacer un contrato con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, bueno, van a estar ligados a un juicio que podía hacer con la Panamaña o con la burocracia a nivel nacional. Eso es lo primero que hay que acotar. Lo segundo es que hay que comentar que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex hoy en día se les entrega casi $1 billón de presupuesto,
y hoy que quieren que hagan todo, a partir del 2028 hay que entregarles entre 1.5 y hasta 2 billones de pesos. Esto significa que el presupuesto va a estar todavía más estresado, derivado de que los ingresos que tenemos hoy en día y que el déficit que nos está diciendo la presidenta hoy en día va a estar entre el 5 y el 5.5% con respecto al producto, respecto al PIB. Esto va a ser algo muy complicado hoy en nuestros días. Y por último, dejar claro que los diputados no saben de transición energética porque solo están hablando de cómo generar la electricidad y no están hablando de cómo dejar a los combustibles fósiles, llámese gas natural, carbón y el petróleo y sus derivados, porque la mayor contaminación proviene del transporte que se tiene en nuestro país, es decir, el consumo de gasolina, diésel, la utilización del gas licuado de petróleo en nuestros hogares, y es ahí donde veo que no hay ninguna política pública respecto a cómo dejarlo. Oye, ahorita le quiero entrar al tema de la transición energética, que eso también es un tema que se ha cuestionado mucho sobre todo la forma en que se dio en la discusión con las reservas, y de pronto llegan las reservas que eran un chorro y así con la misma se sacan. Pero a ver, regresando, a ver, déjenme ponerle, y quizás yo voy a hacer un poquito, pero a ver, no podemos dejar de la realidad. Había empresas privadas que se estaban aprovechando de esos contratos, Eduardo. Bueno, primero que nos los demuestren, no lo dudo, Gabriel, y te saludo, Ramsés. Aquí el problema es que, bueno, siempre nos han dicho, es que ha habido contratos leoninos. Sí. Muestren los contratos leoninos, sí, y actúen en consecuencia. Se pueden meter, bueno, pues a final de cuentas existen las leyes mercantiles, existe el juicio mercantil, pues vámonos y a recuperar lo que se da. Pero esas mismas empresas con contratos leoninos terminan siendo... sus activos, los más chatarras, terminan siendo vendidos y comprados por el propio gobierno federal. Y te estoy hablando de Iberdrola. Le vende a México sus plantas de generación de energía obsoletas, viejas, para que México pueda presumir en un mayor porcentaje la producción de energía, pero se las compra a aquellos que acusaron contratos leoninos, y así muchos. Entonces, pues, ¿de qué sirve estar acusando, Gabriel? Sí, claro. Eduardo, digamos, una realidad era la que comentaba hace un momento. Pues sí, en realidad nunca vimos una persecución o una denuncia o una situación que fuera más allá de lo político de la narrativa de Palacio Nacional. Ahora, con esta reforma, Ramsés, ya para darte la palabra y continuar, siguiendo con esto, ¿cuál es la consecuencia que podríamos tener? ¿Se va realmente a modernizar Pemex? ¿Se va a modernizar la CFE? No, a ver, yo por eso comentaba yo que se necesitaban entre 1.5 y 2 billones. ¿Por qué? Porque si ahora van a ser las empresas garantes de todo el mercado, hay que modernizarlas, hay que invertir en nueva tecnología, hay que ver que reduzca los gases de efecto invernadero que se están produciendo, y lo más importante es que el meollo de todo este asunto que estamos observando hoy en día es referente al TEMEC, y creo que lo del TEMEC es muy importante dejarlo bien en claro al público. Es que vamos a incumplir en la parte, cuando se haga la revisión de la parte de monopolios de empresas públicas, sobre tener órganos reguladores. Y hoy lo que hicimos, por eso digo que nos autochamaqueamos, porque abrimos las cartas antes de tiempo, y creo que hay que dejar algo claro al público. A ver, la Comisión Federal de Electricidad tiene el 54% del total de lo instalado, pero controla el 75% del total de la electricidad que se genera en este país. ¿Por qué digo esto? Porque sumado de lo que genera CFE, más los productores independientes que el contrato dice que tienen que entregar la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, y las subastas de largo plazo, esto controlan el 75%. Y también la CFE controla el 100% de la parte de los suministradores, en la parte del suministro básico. Y respecto a Pemex, el Pemex no tiene competencia en la extracción de petróleo crudo, de gas. Donde está la competencia y donde el 75% de los ingresos de Pemex viene es en la comercialización y distribución de combustibles que sean importados o producidos por este país. Es ahí el meollo del asunto, y el problema es no va a haber suficiente dinero, y por lo tanto lo que yo declaro a partir de ahorita es que la transición energética
desde el punto de vista de reducir los combustibles fósiles, no va a haber en forma rápida en este país. Claro. Si no hay entonces dinero presupuesto del gobierno, me imagino que teniendo, y si ya estamos poniendo en la mesa, Eduardo, y ya lo estamos viendo, la posibilidad de que haya un monopolio de parte del Estado, pues como consecuencia me parece que muchas empresas van a decir, no, pues yo mejor para qué le entro, para qué trato de invertir si aquí está todo ya monopolizado por la comisión. Habrá que esperar y a ver qué, porque dudo que algunas empresas no le vayan a querer entrar, porque a final de cuentas es negocio. Incluso el mismo Iberdrola ha declarado que va a seguir invirtiendo en nuestro país, y dudo mucho que alguna empresa, aunque vea estas características monopólicas, tal y como lo dice Ramsés, le vayan a ahuyentarse o a no quererle invertir. Me preocupa sobremanera lo que comentaba Ramsés, que es el Tratado de Libre Comercio, la declaración que hace Trump, si es que llega a la presidencia, en relación al Tratado de Libre Comercio, porque no habla de una revisión del Tratado de Libre Comercio, habla de una situación que no es equitativa entre Canadá, Estados Unidos y México, y hay cláusulas específicas en cuanto al control monopólico, y lo que está haciendo México es monopolizar. Ahí sí podría haber problemas una vez más por el tema del Tratado de Libre Comercio, y no podemos estar peleados con el vecino del norte, no podemos estar peleados con el principal comprador de los productos mexicanos, con nuestro principal socio comercial. No nos podemos estar peleando aunque con Sansón a las patadas, Gabriel, Ramsés. Tenemos que ser, y tiene que ser, Claudia Sheinbaum, mucho más inteligente y tratar de esa ideología absurda de los 70 y de los 80, de recuperar lo que ya sabemos que no dio resultado. Bueno, les pido por favor que me esperen, me aguanten aquí para irme a una pausa. Me gustaría también tocar el tema de la transición energética, que me parece que también es una discusión bien interesante, y ya cuando uno empieza a revisar los puntos finos, pues sí es preocupante lo que se dio esta misma semana ahí en la Cámara de Diputados. Vámonos a la pausa y regresamos a debate. Bueno, en esta intervención me gustaría empezar contigo, Ramsés. Y bueno, tú ya habías comentado sobre la chamaqueada que se dieron los diputados en esta discusión. Y llama la atención porque durante la discusión en la madrugada, los diputados pues simplemente de un plumazo borraron la propuesta de transición energética que, por cierto, el expresidente López Obrador había impulsado desde el 2021. Esto como una reserva, se meten las reservas y pues alguien llama o alguien hace una señal, simplemente se saca todo esto. Y por cierto, la transición energética es una de las 100 promesas de gobierno de la propia presidenta Sheinbaum. Pues qué chamaqueada, Ramsés. Pues sí, y la transición energética de los 100 puntos que pudimos observar y escuchar solo refiere a cómo se va a generar la electricidad. Y uno de los puntos que me llama la atención es el famoso carro o línea, el famoso carro eléctrico que se está poniendo. Y todo esto está bien. Yo siempre he dicho, el papel aguanta todo, pero en la realidad esto no es así. No es nomás llegar y hacer la transición. En México, de acuerdo a últimos análisis que pudimos hacer, nosotros vamos a dejar de utilizar combustibles, sobre todo gasolina y diésel en este país, hasta después del año 2090, y la transición de puro carro eléctrico va a ser hasta el siglo XXII. Hoy existen casi 34 millones de automóviles circulando, de los cuales solo 14,000 son en eléctricos. No estoy metiendo los híbridos, porque los híbridos todavía siguen consumiendo combustible y tienen escape. Y la realidad es que la transición energética, en ningún momento he escuchado algún plan de cómo vamos a dejar de utilizar los combustibles fósiles. Y un punto nomás para adicionar que decía ahí Eduardo, y sobre todo parte del TEMEC, que es parte importante de la transición, es que ahora la Comisión Reguladora de Energía va a ser parte de CENER. Eso es lo que se pretende en los próximos meses, que salga esta parte, y hacer la Comisión Reguladora de Energía parte de la CENER. Ahí vamos a caer en un conflicto de interés, y eso va a ser un punto focal en el TEMEC, porque ahora va a ser juez y parte, porque la CENER puede decir, no le doy un permiso a un privado en el sector eléctrico o de hidrocarburos, porque puede afectar a las empresas del Estado. Recordemos que la CENER tiene una silla junto con Hacienda en el Consejo de Ejecutivo de ambas empresas. Entonces, la transición energética no es solo simple hecho ponerlo en un papel, sino necesita dinero, necesita una planeación, cosa que vuelvo y repito, se volvió a cumplir nuestra maldición. Cada 6 años
la administración que llegue va a cambiar sus políticas públicas y va a dar un cambio, pero no hay un plan que digamos decir que sea consecutivo. Ya con la reforma energética del 2013 hemos visto que se paró en el 2018 y hoy también seguimos en lo mismo, pero no hay un plan de largo plazo. Eduardo, pues se borró de un plumazo esto que supuestamente se había presumido por la presidenta Sheinbaum como una de sus políticas más importantes. Es que en el discurso y en el papel se escucha muy bonito, la gente la aplaudió, incluso algunos dijeron, oye, parece ser que Claudia va a ser diferente, como es científica, por su preparación académica, por su perfil académico, pues sí le va a apostar a las energías renovables. Nada más hay que recordar la tesis de Claudia Sheinbaum, que tiene que ver pues con el consumo de sucio, pues. Y se escucha muy bonito. El principal desafío de la transición energética de México y de cualquier otro país se llama finanzas. Si no hay un buen proyecto, lo decía Ramsés hace un momento, si no hay un buen proyecto, pero sobre todo una buena estructura financiera, pues de nada va a servir esta transición energética porque no va a haber dinero que alcance. Si le vamos a seguir metiendo dinero público a estas empresas públicas endeudadas hasta la coronilla, improductivas, sucias, pues tampoco vamos a poder transitar hacia energías más limpias y renovables. Todavía son productos caros, hay que decirlo así. Los carros eléctricos pues no están al alcance de todos los bolsillos hoy en día en nuestro país. Y mira, hay que romper también el mito, o sea, no es que vayamos a dejar de refinar petróleo y utilizar gasolinas. No, esto desde mi punto de vista que está muy lejos de poderse hacer. Pero pues sí hay que caminar, hay que reducir las emisiones de CO2, hay que reducir otros contaminantes y esto se hace pues con buenas finanzas y con proyectos a corto, mediano y largo plazo. Pero va a llegar el próximo sexenio y va a decir todo lo que se hizo antes no sirve. Claro. El párrafo que Morena eliminó decía: el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, por lo que establecerá políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales. Ahora, sin empresas privadas, Ramsés, la transición energética difícilmente se puede dar. Sí, y va a ser un gran problema porque como esto va a afectar directamente al consumidor. ¿Por qué les digo esto? A ver, vamos a regresar hasta antes del año 2013, como Pemex y Comisión Federal de Electricidad tenían acceso y hacían proyectos en función del dinero que se le da al presupuesto y la contratación de ya sea personas físicas o morales. ¿Qué va a suceder? Que como en Pemex hoy en día ya cambió, ya no es el mismo de hace 10 años, ahora te pagan a 180 días y la Comisión Federal de Electricidad está en ese mismo rubro. Entonces, cuando tú pones en un precio unitario cuánto le vas a cobrar a Pemex, en tu costo de financiamiento lo tienes que subir porque tienes que tener una regla de prima porque no sabes si te lo van a pagar o no. Y lo otro, acuérdate que el presidente hace unos meses dijo que ciertas cosas pueden ser de interés de la nación y por lo tanto pudiera haber una expropiación y se podría hacer un pago respectivo. Hoy dijo la presidenta que en ningún momento van a haber expropiaciones, pero ya vimos que hubieron dos. En la planta de hidrógeno en Tula de la compañía francesa, y vimos la mina que está donde iba a extraer litio de la empresa china, que ambas están en disputa. Y aquí lo importante de eso que acaban de borrar de la nación es que no saben de transición energética. Eso me quedó bien claro y confirmado. Y volvemos a lo mismo, vamos a tener un atraso y querramos o no, nos va a costar mucho más caro poder tener acceso a las tecnologías. Y esto lo voy a ver yo en el TEMEC, porque una de las cosas, aunque no lo estamos viendo, es lo que le pusieron los aranceles a los carros chinos, Estados Unidos y Canadá, el 100%, la Unión Europea, que está entre el 40 y el 50%, México a partir del 1 de octubre ya se están cobrando aranceles a los carros chinos. La pregunta aquí es, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo en una presentación que tuve acceso para poder revisar, dice que vamos a dejar de comprar a los asiáticos, en donde están los chinos. Los chinos nos venden casi más de 110 mil millones de dólares en forma anualizada de lo que le importamos. La pregunta es,
¿Cómo sustituyes lo que le compras a los chinos? ¿Y cómo le puedes hacer para que nuestro socio comercial no se enoje contigo si ya le cambiaste todas las políticas públicas? Muchas preguntas que, vuelvo y repito, y discúlpame lo que voy a decir, creo que antes de hacer una ley deben de pensar con cabeza, porque al final de cuentas los de Estados Unidos, independientemente si gana Trump o gana Kamala Harris, cuando es cuestión económica, los dos partidos se juntan y se unen, y es para el país, no es para los partidos. Hay que tener cuidado con eso. Ya. Oigan, tengo ya para ir cerrando poco tiempo, pero me gustaría, aprovechando que estamos discutiendo sobre este tema, en medio de toda esta discusión está también la otra reforma. Ya pincelaba un poco Ramsés sobre la posible desaparición de los órganos autónomos y en este caso los órganos reguladores como la COFESE, también la CRE, la CRE. También pues, sería preocupante teniendo en cuenta esto que comentaban. Va a asumir la Secretaría de Energía ciertas responsabilidades de órganos regulatorios que se supone están ligados al Tratado de Libre Comercio para poder pues, garantizar las inversiones, Eduardo. Sí, esto es el temor principal, Gabriel. Y fíjate, y yo no lo había analizado desde ese punto de vista cuando escuchaba que la Comisión Reguladora de Energía pasaría a manos de la Secretaría de Energía. No lo veía con tan malos ojos. Ahora con lo que acaba de decir Gabriel, Ramsés, pues sí, tiene razón en la parte de ser juez y parte. Y sobre todo para poder entrar a alguna controversia, para poder tener una posibilidad como un ente privado de poder invertir en energías en nuestro país y decirle sí o no puedes entrar. Yo espero que no se hagan harakiri, ¿eh? De por sí tenemos diputados que son, vaya, no puedo decir el adjetivo, pero están más ideologizados que pensando con la cabeza. El seppuku legislativo. Pues muchísimas gracias a ambos, Ramsés, Eduardo, les agradezco que hayan estado con nosotros este viernes. A usted también que ha estado pendiente acá en Mega Noticias, le agradezco. Quédese en la programación. Buenas tardes.